Buenos días, compañeros. El día de hoy les vengo a contar de la Revolución China. Pero antes de empezar, quiero hacer un paréntesis para que tengan muy claro y muy presente dos partidos políticos muy importantes que marcaron la historia y dos personajes que marcaron también la historia. El primer partido político del cual les vengo a hablar se llama Kuomintang, o también conocido como KMT. Es un partido nacionalista chino quien luchaba por derrotar el sistema imperial y convertir a China en una república. El segundo que les vengo a contar es el partido PCCH, es un partido comunista chino. Adicional de eso les quiero contar sobre dos personajes. El primero es Chiang Kai-shek, quien fue un líder militar importante y un político chino en el siglo XX. Fue la cabeza principal del partido Kuomintang y gobernó una gran parte de China antes de que los comunistas tomaran el poder. El segundo personaje importante es Mao Zedong, quien fue un líder político y militar chino y es una de las figuras más importantes del siglo XX. Fue el fundador también del Partido Comunista Chino y líder principal desde 1949 hasta el día de su muerte, el 9 de septiembre de 1976, en Pekín, China. En 1927 inicia la Revolución China, cuando los comunistas y los nacionalistas, que al principio eran aliados, rompieron su relación y empezaron a enfrentarse en una guerra. Ese conflicto lo conocemos como la Guerra Civil China, pero para entender bien cómo se llegó a eso, hay que ir un poco más atrás. En 1911, China dejó de ser un imperio y se convirtió en una república. Sin embargo, en lugar de traer estabilidad, esta transformación generó mucha inestabilidad y luchas internas entre diferentes grupos de poder. Años después, en 1921, se fundó el Partido Comunista Chino, influenciado por la Revolución Rusa. Al comienzo, los comunistas colaboraron con Kuomintang, el Partido Nacionalista, pero esa alianza no duró mucho. En 1927, Chiang Kai-shek es quien ordenó atacar a los comunistas, lo que marcó el inicio de una guerra larga y sangrienta. Los comunistas, liderados por Mao Zedong, se retiraron a las zonas rurales, donde comenzaron a formar su propio ejército y ganar su apoyo entre los campesinos. La guerra continuó durante años, incluso fue interrumpida por la invasión japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Pero tras ese periodo, los combates entre comunistas y nacionalistas se fortaleció. Finalmente, después de una larga lucha y exitosa campaña comunista en el campo, los comunistas lograron la victoria en 1949. Mao Zedong declaró la fundación de la República Popular China y marcó el inicio de una nueva etapa en la historia del país. A continuación, vamos a desarrollar un poco mejor la historia para que la puedan entender. En 1911, China se convierte en una república. Muchos años atrás, China tenía muchos emperadores, pero fue en 1911 donde empezaron a ser una república en donde el poder estaba en el pueblo y sus representantes. En 1921, en la ciudad de Shanghái, nace el PCCH, es decir, el Partido Comunista Chino, quienes querían un país justo para China y no querían tener más pobreza. En 1927 ya existían dos partidos muy importantes. Por un lado estaban el partido de Kuomintang, también conocido como Partido Nacionalista, y por el otro lado teníamos el Partido Comunista Chino, donde empezaron a pelear entre ellos ya que tenían formas diferentes de gobernar a China, lo que inició una guerra civil entre ambos partidos. Entre 1934 y 1935, el partido Kuomintang era enemigo del Partido Comunista Chino, quienes escapaban de Kuomintang ya que en ese momento los estaban atacando. Caminaron por miles y miles de kilómetros en lugares muy difíciles y durante ese viaje Mao Zedong se convirtió en el líder principal del Partido Comunista. Pero resulta que entre 1937 y 1945 Japón invadió China, ya que quería ser un país poderoso en Asia y necesitaba más territorio, recursos naturales y control comercial. Vio a China como un país débil y dividido, y pensó que era el momento perfecto para invadir, lo que obligó a los comunistas y a los nacionalistas a dejar de pelear entre ellos y unirse temporalmente para defender un país y lograr una victoria.
En 1946, después de que Japón fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial, los comunistas del Partido Comunista Chino y los nacionalistas del Partido Kuomintang volvieron a pelear entre sí en la Guerra Civil de China. El 1 de octubre de 1949 se proclamó la República Popular China, que continuaba vigente en la actualidad, mientras que el gobierno nacionalista se refugió en la isla de Taiwán. La victoria comunista en China amplió la influencia del comunismo en Asia y otras partes del mundo. La República Popular China mantuvo inicialmente estrechas relaciones con la Unión Soviética, que lideraba el bloque comunista en la Guerra Fría. Sin embargo, en los años 60 y 70 se produjo una ruptura entre ambas naciones, que marcó una división dentro del movimiento comunista internacional y permitió el acercamiento diplomático y económico entre China y Estados Unidos. La Revolución Comunista China fue el resultado de un proceso que mantuvo varias etapas. Una de las primeras etapas fue el fin de las negociaciones de paz en 1946. Durante la Guerra Chino-Japonesa de 1937 a 1945, que se enlazó con la Segunda Guerra Mundial, el Partido Nacionalista Chino y el Partido Comunista de China lucharon juntos contra la invasión japonesa. En 1945, tras la derrota de Japón, los nacionalistas y los comunistas chinos llegaron a un principio de acuerdo, que fue rápidamente roto por la reanudación de los enfrentamientos. A pesar de los esfuerzos de Estados Unidos y la Unión Soviética por mediar entre las partes y lograr la conformación de un gobierno mixto, en 1946 las negociaciones de paz fracasaron y la guerra civil china continuó. En el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos apoyó al gobierno nacionalista chino y la Unión Soviética brindó ayuda a las fuerzas comunistas. La segunda etapa es la ofensiva nacionalista de 1946 a 1947. Cuando se rompieron las negociaciones, los nacionalistas invadieron Manchuria y el norte de China, donde se apoderaron de muchas ciudades, mientras los comunistas mantenían su presencia en las zonas rurales. A finales de 1946, la Asamblea Nacional China proclamó la Constitución Democrática, sin que participaran representantes de los comunistas. La superioridad militar de los nacionalistas duró hasta 1947, cuando los intentos por derrotar al adversario fracasaron y su ofensiva finalmente se detuvo. Otra parte importante es el contraataque comunista, de 1947 a 1948. A mediados de 1947 se dio un viraje en el desarrollo de la guerra y se produjeron los primeros contraataques efectivos del Ejército Rojo, de Mao Zedong, que reconquistaron ciudades y comenzaron a provocar deserciones masivas en el ejército nacionalista. Otra parte importante son las victorias decisivas comunistas de 1948 a 1949. En 1948, el Ejército Rojo comenzó a conseguir triunfos cruciales, que ocasionaron una gran cantidad de bajas a los nacionalistas y permitieron progresivamente la conquista de Manchuria y de la mayor parte del país. El ejército nacionalista sufrió derrotas particularmente significativas, como la batalla de Huai-hai a finales de 1948. La situación favorecía claramente a los comunistas. Y finalmente llega la ofensiva final en 1949. Luego de tomar Pekín, la antigua capital imperial china, a comienzos de 1949, los comunistas quedaron a un paso de obtener la victoria definitiva, tras un infructuoso periodo de negociaciones con los nacionalistas. Entraron en abril a Nankín, antigua capital de la República China, y consiguieron el control pleno del país. El 1 de octubre de 1949, Mao proclamó en Pekín la fundación de la República Popular China, y en diciembre, Chiang Kai-shek, junto a su ejército nacionalista, se refugió en la isla de Taiwán, donde temió durante años un ataque comunista. Sus principales causas fueron el descontento social con el gobierno nacionalista por las condiciones de pobreza del campesinado y la corrupción del Estado.
el enfrentamiento político e ideológico entre nacionalistas y comunistas, el apoyo económico y militar de la Unión Soviética al Partido Comunista de China y la eficiente estrategia militar y política de los comunistas, que consistió en aplicar la guerra de guerrillas y prometer reformas agrarias para conseguir el apoyo de los campesinos. El descontento social viene por muchos problemas que existían desde los años de la dinastía Qin, que perduraban bajo el gobierno de la República de China, como la pobreza entre el campesinado y la corrupción estatal. Esto motivó el descontento con el gobierno nacionalista y el apoyo de algunos sectores sociales, especialmente campesinos, al Partido Comunista de China. La rivalidad entre nacionalistas y comunistas. El país estaba tan dividido entre los partidarios de una China democrática y capitalista, representada por el Kuomintang, que gobernaba la República de China, y los seguidores del comunismo, liderados por Mao Zedong, que aspiraban a defender al campesinado chino y abolir la sociedad de clases. Esta rivalidad provocó la Guerra Civil China, en la que Kuomintang fue postergando sus objetivos democráticos y el Partido Comunista de China fue sumando cada vez más apoyo. El apoyo externo a los comunistas. Durante la Guerra Civil China, Estados Unidos apoyó al gobierno nacionalista y la Unión Soviética a los comunistas. Este apoyo fue diplomático, económico y militar. El apoyo soviético y la entrega a los comunistas del armamento incautado de Manchuria al ejército japonés al final de la Segunda Guerra Mundial tuvieron una importancia central para inclinar la balanza a favor del Partido Comunista de China. Por otro lado, el gobierno nacionalista recibía menos ayudas de la que esperaba Estados Unidos, mientras perdía apoyo popular por su corrupción y sus malas decisiones militares. Y finalmente, la exitosa estrategia comunista. El Partido Comunista de China obtuvo el apoyo de muchos campesinos y trabajadores al prometer reformas agrarias y mejoras en las condiciones de vida. Además, aplicó la guerra de guerrillas, que resultó efectiva contra el ejército convencional de Kuomintang y permitió el éxito militar y el triunfo de la revolución. La importancia de la Revolución Comunista China. La Revolución Comunista China de 1949 fue una de las tres grandes revoluciones comunistas del siglo XX, junto con la Revolución de 1917 y la Revolución Cubana de 1959. Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, la República Popular China se convirtió en la única gran potencia comunista del mundo. Si bien desde finales de la década de 1970 adoptó una economía que algunos estudiosos identifican como capitalista. En la actualidad, China es la segunda mayor economía del mundo. La Revolución Comunista China fue un evento histórico y singular que marcó la política internacional por varias décadas. A medida de que la China comunista se hacía más influyente a nivel internacional, llegó a constituirse como un modelo distinto que imperaba en la Unión Soviética. La doctrina comunista china, que unía las ideas sobre Mao Zedong, sobre la guerra prolongada, que es un tipo de guerra de guerrillas, y la centralidad del campesinado, recibió el nombre de maoísmo. Uno de los movimientos que adoptaron el maoísmo en Asia fue el de los jeremis rojos, que instauraron una dictadura de Camboya entre 1975 y 1979 y provocaron un genocidio.